Profe, no se le Pero escucha. está apagado el micrófono. Gracias. Ya, ahí. Sí. Les decía que ustedes están en la mejor época del desarrollo de talento humano. Entonces, ustedes están en un antes y en un después de la gestión de talento humano. Entonces, ustedes van a saber, ahorita lo que se necesita es gestores de talento humano, ¿sí? Hay mucho trabajo para el personal de talento humano. O sea, primero están bien embarcados en la carrera. Ya depende de ustedes cuán profesionales sean y su estrategia de buscar empleo para vincularse en el Departamento de Talento Humano. Acuérdense que en 6 meses ustedes ya son tecnólogos superiores en talento humano. Entonces, ¿por qué se dio todo esto? Porque el mundo sufrió una transformación. Todo el mundo sabe, todavía estamos atravesando el tema del COVID. No se ha levantado 100% las restricciones en nuestro país, dando gracias a Dios y a las estrategias, no sé, al fondo. Se logró vacunar a la mayoría de personas y ya el índice de contagio ha bajado. En otros países sigue muriéndose la gente, les cuento. Entonces, pero esta pandemia obligó a reinventar gran cantidad de los procesos de talento humano. Por ejemplo, ya se normalizó el teletrabajo, ¿no es cierto? Los estudios, ya estamos teniendo clases virtuales, ¿sí? Es decir, la formación como tal ya es virtual. El mundo virtual llega y se posiciona 100% en la historia de la humanidad. ¿Estamos? Entonces, talento humano, ¿qué dice? ¿Y ahora qué pasó? Primero tenemos una gran cantidad de enfermos con COVID, ¿sí? Que tuvo otras consecuencias, porque no es solamente ya me dio COVID, ¿no es cierto? Sino me dio COVID, no puedo movilizarme, tengo gastos, me tocó quedarme en la casa, le dio COVID también a mis familiares, se murieron mis familiares. Entonces, Jennifer, deje de hacer lo que está haciendo y atiende. Entonces, todo esto tuvo un cambio psicológico en el comportamiento de los colaboradores. Entonces, ¿qué dice la alta gerencia? Wow, ¿y ahora cómo hacemos? Porque siempre tienes que hacerte una pregunta, ¿sí? Para que nazca la hipótesis, ¿no es cierto? Dices, wow, ¿y ahora cómo hacemos? Entonces comienzan a implementar nuevas técnicas, ¿sí? Existe prueba y error, a uno les dio resultado, a otro no les dio resultado, ¿sí? Nuevas técnicas para mantener el bienestar emocional de los trabajadores. Y empiezan por el tema de las emociones. Entonces, otra situación del COVID es que se le da importancia al tema emocional. Antes se daba importancia al tema físico, a la seguridad física, ¿no es cierto? Que ponte el casco, que ponte los guantes, que ponte el arnés, que ponte esto. Y de la parte emocional y psicológica no se preocupaban mucho, pese a que existían el tema de los riesgos psicosociales. Pero algo, ¿cómo sale a la luz? A través de la pandemia. ¿Y quién tiene que hacerse cargo? Talento humano. ¿Sí o no? Talento humano es el que dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque toda la gerencia le dice, a ver, señores, talento humano, ¿qué proponen? Obviamente se han de haber reunido todos los gerentes, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué está sucediendo? Pero ¿quién ejecuta toda la planificación con las personas? Talento humano. Entonces, talento humano dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Dice, primero, tenemos que investigar, obviamente, para tomar decisiones ustedes tienen que investigar cuál es el estado, cómo se sienten las personas, qué requieren las personas, cuál es la percepción de las personas. Es por eso que el deber consistía en identificar tanto de clima como de cultura, porque ¿cómo afectaría al clima el tema de la pandemia? ¿Quién me contesta? Podría ser, o sea, como que se sienten como con un bajón, más estresados, Ya no en les el ves a tus trabajo más compañeros, tenso. claro, ya no les ves a tus compañeros, es un clima completamente diferente. Mm, tal cual.
Está más agresivo. Acuérdate que el clima es la percepción que tú tienes de tu entorno. ¿Y qué entorno tienes si ya te quedaste en la casa? Entonces, ¿cuál es el clima? La percepción que yo tengo de cómo me va a atender la organización o cómo responde la organización ante esta situación. El tema del COVID es un tema súper interesante porque transformó el mundo. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es primero pensar antes del COVID y pensar después del COVID. Si se quedaron ustedes en el tiempo de antes del COVID, se van a morir, se van a extinguir, no físicamente. Nadie los contratará, nadie les tomará en cuenta, irán perdiéndose, irán quedando ahí mismo. ¿En dónde? En la época anterior, en la época antes del COVID. Ustedes tienen que ser estudiantes, personas, hermanos, hijos, padres, tíos, abuelos, post-COVID. Ustedes tienen que pensar, actuar, decir, hacer las cosas post-COVID. Porque si hacen las cosas o mantienen el mismo comportamiento antes del COVID, se van a extinguir. Se van a extinguir. Acuérdense, solamente hagan el análisis cuántas empresas siguen quebrando. ¿Por qué? Porque siguen manteniendo, ¿no es cierto?, las mismas políticas, cultura, las mismas reglas, las mismas costumbres que antes del COVID. Y montones de personas dicen, cuando volvamos a la normalidad, ese tiempo